Dios me los bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Más que bendecidos. Aleluya. Hermanos, hoy vamos a continuar con la serie de sermones sobre la fe, que es tan fascinante cuando nos metemos a fondo a escudriñar las Santas Escrituras y mirar la vida de estos grandes hombres, como de los que voy a hablar hoy, sobre estos dos hombres, dos primeros hombres que agradaron a Dios. Dos de los primeros patriarcas que fueron amados por Dios. ¿Y por qué fueron amados por Dios? Bueno, vamos a entrar al estudio bíblico, mis hermanos. Gloria a Dios. Voy a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 4 al versículo 6. Dice, la fe de los primeros patriarcas. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué tremendo, ¿verdad? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, qué hermosa palabra de Dios. Hagan el favor de sentarse. ¿Qué nos está diciendo aquí la Santa Escritura? Que el ser atentos, el tener nuestros oídos bien abiertos, todos nuestros sentidos, al Señor, hay grande beneficio. Grande beneficio. Hoy voy a hablar de estos dos grandes hombres, que son los pilares, por decirlo así, de la fe. Los primeros que comienzan a dar un fruto excelente, un suave olor a nuestro Dios, al Rey de Reyes. Porque creo que al Señor debemos de darle lo excelente, porque Él es excelencia, Él es el Santo. Como dice aquí la Santa Escritura, ¿verdad? Que le agradó a Dios el sacrificio, la ofrenda del justo Abel. Nos lo está diciendo acá en el libro de los Hebreos. Y aquí está ahí el pilar, los hombres de fe, por lo cual nosotros nos sentimos honrados de poder hablar de ellos, pero también de movernos y caminemos con una fe grande. Hay muchas historias tocante a Abel. ¿Por qué el sacrificio de él fue agradable a Dios y el de Caín no? Porque los dos llevaron ofrenda. Se nos dice que le agradó a Dios la ofrenda de Abel, mas la de Caín la rechazó. Yo creo que en la Biblia no está escrito todo, De hecho, cuando Jesús vino y anduvo predicando, haciendo milagros, señales, dice el apóstol Juan, que si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús durante su estancia aquí en la tierra, esos 3 años, dice, no cabrían en todos los libros del mundo todo lo que él hizo. Bueno, se dice de Abel, según Josefo Flavius, historiador judío, que nace 3 años después de que muere Jesús, el cual tiene una reputación tremenda. Este judío, Josefo Flavius, dice que, en primer lugar,
la ofrenda de Abel fue aceptable porque él le ofreció leche y los primogénitos de su rebaño. Y lo que hizo él, estaba ofreciendo lo que la misma naturaleza produce. Y el rechazo al de Caín fue porque Caín le ofreció el producto de la tierra, era el labrador, donde él metió las manos para trabajar. Había esfuerzo humano. Josefo Flavius dice que Caín era depravado y codicioso. Otros estudiosos, otros eruditos, en leyendas dicen que Caín llevaba de ofrenda una gavilla, un manojo grande del fruto de la tierra, maltratada. A Dios no le agradó. Otros dicen, los judíos decían, ¿verdad?, en aquel tiempo, que el sacrificio de Abel había sido aceptado porque había ofrecido la vida misma. De cierta manera, lo más preciado que el hombre puede ofrecerle a Dios es su propia vida. Es lo más preciado, es la posesión más grande que el hombre pueda tener. En otras palabras, el sacrificio que llevó a cabo Abel fue un sacrificio cruento, fue derramada sangre. Los judíos miran en la sangre la vida, la miraban en aquel tiempo y la siguen mirando. En la sangre está la vida. Cuando la sangre es derramada, se apaga la vida. Y lo que Abel le ofreció a Dios fue una criatura viviente. Y por eso fue aceptable su ofrenda a Dios. Y dice aquí la Santa Escritura en Hebreos, que aún de muerto su justicia habla. ¡Qué legado tan grande! Podemos decir, ¡ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Bravo! ¡Hurras por Abel! No queda ahí todo. Nos está hablando el Señor a nosotros. Porque nosotros, mis hermanos, seguimos a un Dios justo. Y Dios quiere que seamos justos. De cierta manera, el Señor se complace en nuestras ofrendas excelentes. Excelentes. Todo lo que hagamos, mis hermanos, hay que hacerlo con excelencia. Si le cantamos al Señor, vamos a cantarle con excelencia. Si ofrendamos el dinerito de lo que Dios mismo nos dio, vamos a hacerlo con excelencia. No con tacañez. No mirando, ay, ¿qué voy a hacer? No puedo. Está regresando solamente poquito de lo que Dios te da. ¿Qué hay de nuestro tiempo? Hay que dar nuestro tiempo con excelencia y no andar corriendo, me voy, se me pasa esto o X. Hermanos, Dios te ha dado el tiempo. Dios quiere excelencia. Ustedes quieren ser más justos y más justos y más justos. O quieren ser justos, igual que yo. Tenemos que dar excelencia. Porque eso es lo que le agrada a Dios. A Dios no le agradan los sacrificios. Podríamos decir, torcidos. No le agradan, mis hermanos. No le agradan. Abel trajo de lo mejor. Trajo la lechita. Trajo los cabritos. Los borreguitos. Y a ofrecérselos al Señor. Lo que más amaba Abel. Lo que más amaba. Podrán imaginarse, ¿verdad?
Ustedes por ahí en su casa agarran a su papi, a su perrito, ¿no? Y qué tanto que lo quieren. Y aquí en Estados Unidos principalmente, cómo se defienden los animalitos. Y está bien, son animalitos, se defienden. Imaginen aquellos animales tan cariñositos, ¿verdad? Pero Abel se los ofreció. Era lo que más le encantaba, creo, que a Abel. Y le ofreció lo mejor. Mis hermanos, yo les dije que al terminar esta serie de sermones, nuestra fe va a crecer. Vamos a mirar de muchos ángulos lo que es la fe. Porque la fe no es solamente, mis hermanos, lo que nosotros creemos, sino la fe es lo que creemos y que es lo que le agrada a Dios. Por eso hay que darle lo excelente. Cuando es alabanza, alábele, que se oigan esas voces de gratitud. Cuando se adore, póstrense, ¿por qué? Eso le agrada a Dios. En otras palabras, vamos a hacerle al Señor una ofrenda agradable, aceptable. Y que diga el Señor, lo acepto, hijo, porque me estás cantando con todo tu corazón. Lo acepto porque me estás dando de todo corazón, estás ofrendando de todo corazón. Lo acepto porque no andas corriendo. Lo acepto porque estás quieto. Lo acepto. Me agrada, dice el Señor. Pero que no sea lo contrario, que le desagradamos porque somos tacaños, andamos corriendo con nuestro tiempo, se nos queman los frijoles, andamos corre y corre. Sino, mis hermanos, el descanso está en tener fe en Dios. Y eso fue lo que hizo Abel. Y dejó una estela, dejó una huella de bendición para los que veníamos. Una bendición grande. Abel, su justicia habla todavía. En otras palabras, para el justo no termina en la muerte. El justo deja un legado, deja una herencia hermosa. A eso somos llamados, mis hermanos. A eso somos llamados, a dejar un legado grande. Un legado grande. Y no lo contrario, hermanos. No lo contrario. No que dejemos un legado de incertidumbres, sino un legado, hermanos, de bendiciones. Ese fue Abel. Podemos hablar mucho de Abel. Mucho podemos hablar de él. Mucho podemos hablar. Porque hay muchas leyendas tocantes de él. Y muchas vienen a ser ciertas. Muchas. No está escrito todo en la Santa Palabra en la Biblia. Pasamos ahora al testimonio de Enoc. Nos dice que Enoc fue traspuesto, fue arrebatado, fue raptado por Dios. Génesis nos deja así, en penumbras. No da detalles. Nomás dice que le agradó a Dios y fue arrebatado. No dice mucho. Entonces nos deja, como decimos allá, por allá en los países latinos, nos dejan ascuas. Nos dejan ascuas. Pero después lo vemos en Hebreos, donde nos da la respuesta. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso, lo arrebató Dios. Y antes de que fuese arrebatado o raptado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo que le pasa a los que agradan a Dios? Raptado, fue raptado Enoc. De Enoc, mis hermanos, tanto se habla de Enoc. Judas nos dice, Judas 14 y 15 nos dice, y digo 14 y 15 porque además es un capítulo, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares, para hacer juicio contra
todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Le agradó a Dios y fue arrebatado. Podríamos pensar, ¡ay, qué hermoso! Enoc caminó con Dios, andaba de la mano con Dios, andaba en el paraíso, andaba donde quiera, sí, y Enoc le fue todo muy bien, no tuvo pruebas, no tuvo ninguna especie de adversidad, sino caminó con Dios. ¿Cuántos creen así? No me contesten, porque muchas de las veces, a veces pensábamos eso. Oh, la tuvo hecha Enoc, como muchos me preguntaban a mí en el pasado. Ahora no me preguntan, me decían, el hermano Francisco todavía no era pastor, aunque siempre he aconsejado, siempre he dirigido. Dice, él no ha de tener pruebas, porque se mira muy contento siempre. Bueno, yo diría lo diferente, no es así. Lo cierto es de que Enoc vivió en un tiempo donde estaba plagado de gente impía, de gente pecadora. ¿O que no son ahorita los últimos tiempos estos, pastor? Hermanos, había impiedad a lo máximo en aquellos tiempos de Enoc. Aquí lo está diciendo Enoc. Y profetizó contra los falsos maestros de todos los tiempos, incluyendo los de este tiempo y los que vienen. Profetizó. Ay de aquellos que ahorita están predicando tonterías. ¿Por qué? Son de esos que Enoc profetizó. Impíos que hay en todos los tiempos. Lo cierto que Enoc vivió en un tiempo difícil. Difícil. El libro de sabiduría, que no está en sus Biblias que cargan ustedes ahorita. No está. Pero está en la Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Pero, libro de la sabiduría, visto en los primeros siglos, por todos los cristianos, visto. Nos habla de Enoc. Nos habla de Enoc. Nos dice en Sabiduría 4:10 que como vivía entre pecadores Enoc, fue trasladado, fue arrebatado para que la maldad no permitiera su inteligencia o el engaño sedujera su alma. Yo creo que la maldad era grandísima en aquel tiempo, en el tiempo de Enoc. Lo cierto que Enoc ha de haber tenido una vida muy difícil, muy difícil, muy difícil, contrario a lo que muchas veces pensamos. Porque el que agrada a Dios, mis hermanos, no le es fácil. Tiene que quebrar con todas las cosas del mundo. Tiene que quebrar con las lujurias, tiene que quebrar con los robos, con las mentiras, con la tacañería. El no tener tiempo para Dios, la desobediencia, el no arrepentirse. Tiene que quebrar con todas esas cosas para poder agradar a Dios. Quitarse de entre los pecadores, hacerse a un lado, si no entienden. No la tuvo fácil Enoc, pero su justicia habla hoy en día. Hoy en día habla su justicia. ¿Y por qué agradaron a Dios? ¿Por qué agradaron a Dios? Por sus hechos, no por sus palabras. Por palabras podemos decir divinidades. Divinidades podemos elogiar, halagar con nuestras palabras, pero nuestros hechos son los que hablan. Y es lo que le agrada a Dios, los hechos. Los hechos, mis hermanos, es lo que le agrada a Dios. Es lo más hermoso que podemos darle a nuestro Dios. Mis hermanos, nuestros hechos, nuestros hechos. Ciertamente, ¿verdad? Fue arrebatado Enoc, el Señor se lo llevó. Ahora,
¿Cómo supo Judas? ¿Cómo saben el libro de sabiduría? ¿Cómo saben hebreos de la vida de Enoc? ¿Cómo saben? Si solamente es un pedacito de escritura lo que habla en Génesis y ya no se vuelve a tocar el tema casi, más esporádicamente en algunos puntos de la Biblia. Bueno, existe un libro de Enoc, un libro apocalíptico, un libro apócrifo de Enoc. Este libro fue escrito por allá por el año 200 antes de Cristo, varios siglos antes de Cristo. Es lo que se dice que fue escrito, en el cual cita muchas escrituras de la Biblia que hoy vemos en el Nuevo Testamento. Citó la venida de Jesús, cita muchas cosas con exactitud, con exactitud. No me pregunten quién lo escribió, porque no lo sé. Ni los estudiosos ni los eruditos lo saben. ¿Quién lo escribió? Pero ese libro ha existido, el libro de Enoc, que habla con exactitud de hechos del presente, del intermedio de la historia y hechos del pasado. Habla de los grandes gigantes, habla de muchas cosas. El libro apócrifo habla. De cierto, este libro fue muy conocido y usado en los primeros siglos de la iglesia. Muchos de ellos lo citan, los llamados primeros padres de la iglesia, no hablando de los apóstoles, estoy hablando de los estudiosos, de los teólogos, de los grandes doctores de la iglesia, los padres de la iglesia. Ellos lo citan en sus libros. Para mencionarles, como Clemente de Alejandría, Justino Mártir, Orígenes, muchos de ellos lo citan a Enoc. Tertuliano lo cita mucho, otro padre de la iglesia, y él incluso le llama Sagrada Escritura. Este libro, la iglesia de Etíope lo consideró sagrado, lo incluyó en su canon oficial. Pero después, en el año 364, el libro es desacreditado. En el concilio de Laodicea es desacreditado y deja de circular, no se mira. Después reaparece en los tiempos de la Reforma y tiene gran auge entre los protestantes, el libro ese. Es una joya también, es una joya de escritura. Hermoso, mis hermanos, hermoso el legado que nos dejan estos grandes hombres, estos pilares, estos patriarcas, padres podríamos decirle de la fe. Estos hombres que agradaron a Dios, mis hermanos, en vez de agradarse a sí mismos, en vez de agradar a los hombres, agradaron a Dios. No en balde decía, este hombre, Filón de Alejandría decía, no en vano decía, que Enoc era el vivo retrato del arrepentimiento. Y como vivió una vida arrepentida, le agradó a Dios. Y dicen, y mientras más se alejaba del mundo, más se acercaba a Dios. Más se acercaba a Dios. Hay infinidad de palabras de leyenda para estos hombres. Para estos hombres que vivieron una fe excelente, creyeron a un Dios vivo. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de ahí? Hermano, no importa el lugar donde nos encontremos. Lo que importa es que nos levantemos. Lo que importa es que le creamos a Dios. Y hacer una decisión. Y creer. Al mirar, hermanos, el legado que nos han dejado estos hombres. Que en vez de encariñarse con lo del mundo, con todos los encontornos de aquel tiempo, prefirieron, mis hermanos, agradar a Dios, a obedecer lo que su corazón les llamaba,
porque era el mismo vivo Dios el que les decía, haz esto, como se los está diciendo a cada uno de ustedes. Y me lo está diciendo a mí. Es el mismo Dios. No hay ninguna diferencia. Es el mismo vivo Dios. Vamos a agradarle al Señor, mis hermanos. Y no termina con ellos. No termina con la muerte. Porque la muerte, mis hermanos, será una aventura más para nosotros. Que no estamos persiguiendo. ¿Qué hay detrás de la muerte? Que no estamos persiguiendo el vivir más allá con el Señor. Pues con la muerte no termina nada. Sino con la muerte, mis hermanos, se terminan todas las intrigas del cristiano y de todo humano. Vamos a ver como en un libro abierto todo lo que Dios habló y prometió. Y lo que el justo espera. Entonces es una aventura. Es como llegar a la cima de un gran pico. La muerte, mis hermanos, para el cristiano. Por eso estos hombres miraron lo de este mundo como algo pasajero. ¿Por qué? Porque tenían puesta la vista en el Dios invisible, en el Dios que lo creó todo. Le hicieron caso a sus sentimientos, lo que Dios había plantado en sus corazones. Hagan lo mismo, mis hermanos. Vamos a hacer lo mismo y vamos a agradar a Dios. Seremos del agrado del Señor, mis hermanos. Seremos del agrado del Señor. Hay mucho que hablar sobre estos dos hombres. Hay mucho más. No terminaríamos de hablar de tanta belleza de lo que trae la fe. Lo último, mis hermanos, lo mismo que hablé momentos atrás. Dejen un legado, mis hermanos, para los que vienen detrás de ustedes. Dejen un legado, hermanos, de honra, de bendiciones. No dejen, por favor, lo contrario. No le dejen atrás a los otros. No les dejen migajas. No les dejen gavillas torcidas. Ofrezcan, mis hermanos, la vida misma, que es lo más preciado que tienen. Y Dios, viendo que ustedes, nosotros le entregamos lo más preciado, Él está listo para darnos lo verdadero y lo que trasciende hacia el más allá, mis hermanos, lo que hay allá con el Señor. Dios me los bendiga en Cristo Jesús. Y no se tarde, el que no tiene a Cristo en su corazón, córrale, solamente arrepiéntase de todo corazón de todos sus pecados y el Señor le va a perdonar. Busca que se ore por ti, que recibas el Espíritu Santo y puedas vivir en auge la fe. Hagan por favor sus cabezas, le doy gracias a Dios porque es inmensamente bueno. Padre Santísimo, bendice a esta congregación, especialmente bendice a toda la congregación mundial, a toda tu iglesia, Padre mío, para que seamos otros pilares, Padre Santísimo, para que seamos vistos por los que vienen atrás, Señor. Y ese legado, Padre mío, lo dejemos, Señor, y que seamos recordados que fuimos del agrado tuyo, Padre Santísimo. Así sea, Padre, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.